Seguimos trabajando con las funciones trigonométricas y vamos a recordarlas, las directas, función seno, coseno y tangente. Recuerden la palabra SOHCAHTOA, como que la palabra mágica para que recuerden la relación de estas funciones. Entonces acuérdense S de seno, C de coseno y T de tangente. Entonces, seno es opuesto entre adyacente, coseno adyacente entre opuesto y tangente opuesto entre adyacente. Y con esto vamos a ver que podemos tener un ejemplo de esta manera. Ustedes pueden tener un ejemplo de esta manera y les indican que si seno de beta es igual a 3/5 y el cateto opuesto es igual a 6, hay que encontrar el cateto adyacente y también hay que encontrar la hipotenusa. Entonces, de aquí vamos a analizar lo que nos están dando y cómo podemos encontrar los lados que nos están pidiendo, ¿ok? Entonces, especificando aquí, nos indicaron que el cateto opuesto es igual a 6 y cateto adyacente no sabemos, hay que encontrarlo, lo mismo que la hipotenusa. También lo debemos encontrar. Y vamos a especificar que la función seno de este ángulo, estamos trabajando aquí con beta específicamente, es igual a tener cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Ya con esto vamos a empezar a analizar el otro dato que nos dieron. Seno de beta es igual a 3/5 y se supone que seno equivale a cateto opuesto entre hipotenusa. Pero fíjense aquí, cateto opuesto nos dicen que tiene una magnitud de 6 unidades. Y acá en la fracción de seno nos dice que el cateto opuesto está representado por 3. Entonces, para que valga 6, esta fracción la debemos de multiplicar por un número que multiplicado ese número por 3 nos dé 6. Entonces, al momento de multiplicarla, vamos a tener que 3 por 2, que va a ser igual a 6, pero si arriba en el numerador estamos multiplicando por 2, también en el denominador debemos hacer lo mismo. Entonces, 3 por 2 es igual a 6 y 5 por 2 es igual a 10. Y de acuerdo a lo que nos dice la relación de la función seno, lo de arriba es cateto opuesto y el denominador es hipotenusa. Entonces ya comprobamos que el cateto opuesto sí mide ¿cuánto? 6. Y ahora ya encontramos hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Este de aquí, 10. Nos falta, por lo tanto, encontrar ¿qué? Cateto adyacente. Para encontrar el cateto adyacente, si nosotros lo representamos en un triángulo, vamos a suponer que este es beta, este por lo tanto será hipotenusa, este cateto adyacente y este cateto opuesto. Ya tenemos cateto opuesto, ya encontramos también hipotenusa, pero nos falta el adyacente. Si se fijan aquí, como no conocemos la magnitud de beta, lo que podemos hacer es utilizar ¿qué? El teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y aquí sustituimos los valores que sí conocemos. Hipotenusa que vale 10, tendrá que estar elevado al cuadrado. Cateto opuesto que vale 6 y también tendrá que estar elevado al cuadrado. Y adyacente que no conocemos. Despejamos cateto adyacente, por lo tanto el opuesto lo vamos a pasar del otro lado del signo. Y si está sumando, entonces acá pasa ¿qué? Restando. Vamos a tener cateto adyacente. Elevamos al cuadrado, 10 al cuadrado son 100, 6 al cuadrado, pues van a ser ¿qué? 36 y esto es igual cateto adyacente.
Para quitar este exponente, recuerden que debemos aplicar raíz cuadrada a lo que está del lado derecho y a lo que está del lado ¿qué? Izquierdo. Entonces así nos va a quedar. Restamos 100 menos 36, nos queda ¿qué? 64. Y si aplicamos la raíz cuadrada de 64, nos da ¿qué? 8. Quiere decir que el cateto adyacente tiene una magnitud de 8. ¿Sí? Solo es cuestión de que analicemos lo que nos están indicando en el ejercicio. Y si no tenemos una calculadora científica para encontrar el valor de las funciones con respecto a un ángulo, con estos principales ángulos, vamos a ver cómo los podemos encontrar. Entonces, para eso podemos apoyar incluso de la mano y extenderla de esta manera. Vamos a poder definir el ángulo 0, el ángulo 30, 45, 60 y 90 grados. Para encontrar la función, ¿qué es lo que vamos a dividir? Raíz del número de dedos entre 2. Cuando vayamos a encontrar la función seno, vamos a contar los dedos hacia abajo para seno. Y sin embargo, para coseno va a ser al revés. Vamos a contar los dedos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el seno de 0 grados, nos colocamos aquí en 0 grados. ¿Cuántos dedos tengo hacia abajo? Ninguno. No tengo ya ningún dedo, entonces vamos a poner raíz de 0 dedos. Entre 2. Quiere decir que aquí el seno de 0 grados va a ser igual a 0. Y esa va a ser la magnitud que vamos a colocar aquí. Pero para coseno cambia. Fíjense, coseno de 0 grados, en vez de contar los dedos hacia abajo, los vamos a contar hacia arriba. Entonces contamos cuántos dedos tenemos. 1, 2, 3, 4. Ponemos raíz de 4 entre 2. Y raíz de 4 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Quiere decir que el coseno de 0 grados es igual a 1. Ahora vamos con 30 grados para seno y para coseno. Al final hacemos tangente. Entonces, ahora nos colocamos aquí. Hacia abajo contamos los dedos para seno y hacia arriba para coseno. ¿Cuántos dedos tengo con respecto a la función seno? 1. Solamente tengo este dedo. Raíz de 1 entre 2. Y raíz de 1 es igual a 1 entre 2. Quiere decir que la función seno de 30 grados es igual a 1/2 o 0.5. Y para coseno, vamos a ponerlo coseno de 30. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos dedos tenemos hacia arriba? Si se fijan, 1, 2, 3. Entonces aquí cambiamos 3. Por lo tanto, la función coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 entre 2. Y así nos podemos seguir para 60 y hasta 90. Entonces, o 45, etc. Vamos con 45. Entonces, 45. Contamos el número de dedos. Ahora estamos en 45, aquí a la mitad. ¿Cuántos dedos hay hacia abajo? 2. Por lo tanto, el seno de 45 va a ser igual a raíz de 2 entre 2. Y para coseno, ¿cuántos dedos hay hacia arriba? También hay 2. Por lo tanto, función seno de 45 y coseno de 45 equivalen a la misma magnitud. Raíz de 2 entre 2. ¿Sí? Vamos ahora sí con 60. Sustituimos aquí, lo sustituimos acá. ¿Cuántos dedos tenemos hacia abajo? Que es para determinar la función seno, tenemos 3 dedos. Y para arriba, ¿cuántos dedos tenemos? 1, si se fijan. Entonces,
Seno de 60 va a ser igual raíz de 3 entre 2. Y coseno de 60 será igual a 1/2, porque raíz de 1 nos queda 1 dividido entre 2. Y la última que nos falta, 90 grados. Contamos los dedos hacia abajo. ¿Cuántos dedos vamos a tener? Hacia acá vamos a tener 4. Y hacia arriba no tenemos dedos. 0. Entonces, raíz de 4 es igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, seno de 90 es igual a 1. ¿Y qué va a pasar con coseno? Pues nos va a dar ¿qué? 0. Así es como podemos determinar las funciones sin utilizar calculadora. Ahora, con respecto a tangente, fíjense cómo lo vamos a realizar. Tenemos que determinar la raíz de dedos que hay con respecto a la función seno entre la raíz de dedos que hay respecto con la función coseno. Entonces, tangente de 0 grados. Ponemos raíz de dedos que hay para seno. Si se fijan, hacia abajo no tenemos dedos. Entonces vamos a poner 0. Entre raíz de dedos que hay hacia arriba con respecto a la función coseno es 4. Entonces aquí nos va a dar ¿qué? 0. Por lo tanto, tangente de 0 es igual a 0. Vamos con el siguiente. Tangente de 30 grados. Raíz de dedos que hay hacia abajo con respecto a la función seno. Con respecto a seno hay un dedo, entonces ponemos raíz de 1. Y hacia arriba, ¿cuántos dedos tenemos? 3. Raíz de 3. Y raíz de 1 es igual a 1 entre raíz de 3. Podemos sacar la raíz, pero lo más correcto es indicarlo de esta manera para no trabajar con tanto decimal. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es igual a 1 entre raíz de 3. Ahora vamos con tangente de 45. Raíz de dedos con respecto a la función seno, si se fijan son 2, entre raíz de dedos con respecto a la función coseno, que es hacia arriba, que también son 2. Si dividimos raíz de 2 entre raíz de 2, nos queda igual a 1. Entonces, tangente de 45 es igual a 1. Vamos con el siguiente ángulo, 60 grados. Cambiamos aquí. Entonces, nos vamos a localizar aquí. ¿Cuántos dedos hay hacia abajo? 3. ¿Cuántos dedos hay hacia arriba? 1. Entonces, aquí nos va a quedar raíz de 3 solamente. Porque si sacamos raíz de 1, pues nos queda 1. Y si dividimos raíz de 3 entre 1, es igual a raíz de 3. Lo colocamos aquí para ir especificando las magnitudes. Y vamos con la última, que es 90 grados. Entonces, con respecto a 90, ¿cuántos dedos tenemos hacia abajo? Vamos a tener 4. ¿Cuántos dedos tenemos hacia arriba? Y es igual a 0. Y aquí, entonces, podemos especificar que si nosotros sacamos raíz de 4, pues nos va a quedar que 2. Entre raíz de 0, aquí decimos que no existe tangente para 90 grados porque no está definida. Por lo tanto, tangente de 90 no está definida, porque aquí sería que 0, no existiría, ¿sí? Y ya con esto podemos entonces encontrar algo que nos pidan en un ejercicio. Por ejemplo, cuando los rayos del sol forman 30 grados con el suelo, entonces aquí nos están indicando que se forma, que aquí está el suelo y que se forman 30 grados, se proyecta la sombra de un árbol. Vamos a suponer que aquí tenemos un árbol y que esta es su sombra. La distancia de la copa del árbol, o sea, desde la punta del árbol hasta
donde termina la sombra, aquí termina su sombra, es de 28 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, si se fijan, aquí podemos utilizar ¿qué? Las funciones trigonométricas. Y antes de empezar a hacer algún cálculo, lo primero que debemos definir es cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. Con respecto al ángulo de 30 que nos están hablando aquí, este será cateto adyacente. Por lo tanto, cateto opuesto. Y quiere decir que aquí es hipotenusa. Como nosotros queremos encontrar altura, necesitamos una función que tenga integrado ¿qué? Cateto opuesto, pero que también tenga integrado ¿qué? Hipotenusa, porque ese dato sí lo conocemos. Entonces, si analizamos nuestras tres funciones, la que nos puede ayudar es la función ¿qué? Seno, porque la función seno es igual cateto opuesto entre hipotenusa, que son los valores que sí podemos trabajar para encontrar cateto opuesto. Entonces sustituimos. Recuerden que la función siempre va acompañada de un ángulo. En este caso nos especificaron que es de 30 grados. Es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Y el cateto opuesto quedamos que no sabemos cuánto mide, lo vamos a encontrar, pero la hipotenusa sí sabemos que es de 28. Entonces aquí voy a volver a escribir cateto opuesto entre 28. Y si no tenemos calculadora para determinar seno de 30, podemos hacerlo como lo vimos ahorita anteriormente. Pero antes de eso, tenemos que despejar cateto opuesto, que es el valor de la altura que nos están pidiendo aquí. Entonces, 28 lo debemos pasar hacia el otro lado del signo. Y nos quedará entonces seno de 30 grados por 28. Esto será igual al cateto opuesto. Si se fijan, seno de 30, de acuerdo a la tabla, seno de 30 es igual a 1/2. Entonces aquí ya lo voy a poner 1/2. Y simplemente hay que multiplicar 1/2 por 28. Y 1/2 por 28 es igual a 14. Si se fijan. Entonces, de esta manera vamos a tener o vamos a encontrar el valor del cateto opuesto. Que el cateto opuesto está representando a la altura que nos están pidiendo. Por lo tanto, de esta manera podemos encontrar un lado de algún triángulo que nos estén indicando, determinar también el valor de la función sin utilizar calculadora científica. ¿Ok? Espero quede claro.